Gracias, Patricio, por venir, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias por la invitación. ¿Cómo fue tu infancia chilena? La infancia chilena fue bastante apacible, diría yo, y feliz. Yo recuerdo que jugaba mucho, ya ahí se veía, cuando recuerdo las pocas imágenes instantáneas que a uno le quedan, siempre están ligadas al juego, a un juego íntimo, a un juego con los solo a veces. Yo tenía un solo hermano, entonces cuando él empezó a ir al colegio yo me quedaba en la casa. Teníamos distintos horarios, entonces había muchos momentos que yo jugaba solo, entonces imaginaba muchas cosas, jugaba a los Cowboys solo, jugaba a ser pintor solo, a ser sastre. Sastre, mirá. Sí, porque de repente en esa época la gente se hacía más, no porque fuera una condición de adinerados, no era el caso de mi padre, pero se solía usar más la confección a medida. Mandarse a hacer la ropa, claro. Sí. Entonces alguna vez lo haber acompañado y vi cómo tizaban, cómo cortaban. Entonces, bueno, esos juegos que los chicos, digamos, esas cosas de los mayores que los chicos toman como un juego. Y recuerdo haber intentado hacer, para unos títeres que construía yo, haberle hecho algún trajecito, algún abrigo, alguna... Sí, dirigía la orquesta también, dirigía la orquesta sinfónica delante del espejo y con bastante temperamento y pasión. Que alguna vez entró mi mamá y me encontró ahí y yo disimulando, no sé qué. ¿No te gustaba que te vieran? Y no, claro. No, eso como después, posteriormente, ya grandecito, ya con Elvis Presley o Bill Haley o con los Beatles, posteriormente, que uno frente al espejo tocaba la guitarra y era un Beatle más. Pero era para uno eso. Claro, era para uno, ¿no? ¿Mucho cine de chico? Bastante, porque yo vivía al lado de un cine en un barrio, en la calle San Diego. Había un cine, el Cine Sevilla, que era un cine pequeño, que es relativamente nuevo, no era una gran sala, no era de las salas antiguas. Entonces éramos medios... quedaba en una galería, no estaba muy expuesto a la calle, tenía el público del barrio nomás. Y... las sobrinas de la dueña, que era una señora de origen árabe, eran amigas de los muchachos del barrio, entonces entrábamos así, ¿no? Cuando la tía no estaba el ojo del amo ahí, de repente nos metíamos, y claro, era una época en que uno veía, yo recuerdo haber visto ahí, a eso de los 13, 14 años, Ricardo III, la versión de Laurence Olivier, porque los cines de barrio daban... un programa de tres películas, juntaban una de Cowboy con Randolph Scott o con Gary Cooper, y juntaban y metían de repente, y me acuerdo de haber quedado impresionadísimo por lo extraño de esta película que era tan antinatural porque tenía poco exterior y los decorados que habían no parecían muy reales, se veían como muy teatral, ¿no? Muy teatral, ¿no? Claro. Pero quedé impresionado con aquella... Primero con la actuación de ese ser maléfico que era Ricardo III, interpretado por Laurence Olivier. Yo no sabía quién era Laurence Olivier. Por supuesto. Pero ahí tuve noción de que había un señor ahí inglés que hacía esas cosas. Y me acuerdo que el único exterior que hay en la película es cuando él muere en una batalla y queda sin su montura y empieza con la famosa frase esa, mi reino por un caballo, y que es por una... turba de sublevados que lo matan y se abren después en una toma cenital, se abren y queda el cuerpo del sembrado de puñaladas que le habían dado y queda dando estertores. Eso me impresionó mucho para la edad que yo tenía, ya te digo, 12, 13, 14 años por ahí, ver una muerte tan impresionante de alguien tan poderoso, de pronto se quedaba, lo único que apelaba y entregaba su reino por una montura, por un caballo, por poder huir, para poder escapar de la situación. Sí. Disculpe, don Augusto, no es mi intención preocuparlo, pero para mí que ahí abajo está pasando algo. Es decir que el bar de baja
pero no sube. ¿Cómo no sube? Digamos que no asciende. ¿Y qué estudiaste? ¿Cómo fue la secundaria, bachiller? ¿Qué fue? Estudié la secundaria, a duras penas la terminé. Viste que había en Chile había en una época la recuperación, decía 2 años en uno, que tú ibas a una academia, Claro. entonces resolvías 2 años. Yo hice 1 año en 2. Ajá. Es decir, cada Al año lo revés. hacía en 2. Es decir, hasta hace poco me daba mucha vergüenza y hasta hoy todavía me da un poco de pudor contar que yo repetí segundo, tercero, cuarto, quinto. Ajá. Yo repetí, entonces cambiaba de colegio porque no me admitían ya, tipo que... ¿Y por qué repetías? Porque no tenía demasiado interés en realidad. No te interesaba. Realmente. Yo creo que con los años pienso que fue la forma de rebelarme con mis padres, una forma módica, sin grandes escándalos, salvo el escándalo que va mi pobre viejo, la pena que tenía al final de Claro. año cuando otra vez repitió este niñito. Claro. Pero yo creo que era mi forma de revelarme a esa condición de niño muy obediente, muy correcto, muy ordenadito, que no rompía los zapatos, que no se ensuciaba las rodillas, Que se no pedía quedaba- nada. ¿Eh? Que no pedía nada. Que no pedía nada, que no rompía nada, que éramos siempre muy elogiados, un elogio dudoso para mi hermano y para mí, pero mis padres eran celebrados porque tenía estos 2 niños que llegaban y se quedaban sentaditos Claro, no donde, molestaban. de visita, eran modelos, porque quedaban sentados como 2 plantas. Claro. Entonces, y yo creo que tal vez, a veces me he preguntado por qué fui tan indiferente, tan... Porque bueno, era un muchacho más o menos normal, más o menos, ni más, ni genial, ni nada, pero tipo que podía aprender y comprender, pero... Y a veces me he preguntado por qué mi tan bajo rendimiento. Yo creo que fue la forma de revelarme, una forma discreta, sorda, de revelarme a esa matriz que de conducta. ¿Y qué te interesaba en ese momento? Dibujar. Lo único que hacía era dibujar. Y hablar mucho. Hablaba mucho, contaba películas, las contaba bastante bien, porque concitaba la atención Claro, del grupo. de mis compañeros cuando después del domingo de ir al cine, a la matinée o alguna cosa, si algo me impresionaba, y contaba y con bastante, como te dijera yo, entusiasmo, por lo tanto capturaba la atención y no se emplomaban, no se iban. Claro. Sí, Bueno, sí. y hablaba mucho y dibujaba. Es decir, cuando el profesor explicaba cosas, yo mientras tanto me entretenía dibujando, que era lo que hasta los 15 años estaba convencido que iba a hacer, porque era Claro. lo único que me interesaba. En el sentido, mis padres fueron en ese sentido muy sabios en facilitarme esas cosas. Como yo dibujaba, entonces me regalaban acuarelas, témperas, pinceles, blocs de dibujos para que desarrollara eso. Y bueno, pero un día apareció el teatro y cambié de idea. ¿A los 15 años más o menos? A los 15 años vi la primera pieza teatral para adultos, que había visto algunas obras para niños con conejitos, con ositos, Sí, sí, sí. pero que fue el Círculo de Tiza Caucasiano de Bertolt Brecht, una apuesta extraordinaria de un gran director y figura definitiva del teatro latinoamericano, que fue don Atahualpa del Chopo, un director uruguayo, que la montó en Chile con el Teatro de la Universidad de Chile, que era y es hoy el Teatro Nacional Chileno. Y recuerdo con mucha emoción lo que me pasaba a mí. Yo lo tengo muy vívido ese momento de emociones encontradas, que por un lado estaba disfrutando de eso que estaba viendo y por otro lado estaba sufriendo porque yo no estaba ahí. Claro. Uno es Suárez. ¿Quién es el otro? Dominici. Paga mejor, pero está en Mendoza. ¿Es mucho? Demasiado.
El banco del viernes. ¿Estás con el nene? ¿Quién es el nene? No te metas. Y al año siguiente, ya a los 16, estaba estudiando teatro. ¿En el conservatorio? ¿Cómo era? No, todavía no había salido de la secundaria, Claro. quedaban todavía bastante tiempo claro. para que terminara. Claro. Que era había que, para el teatro allá en Chile, por lo menos en aquella época, se estudiaba exclusivamente en la universidad. Claro. La Universidad de Chile, O sea, la que tenés Universidad que tener la Católica. secundaria completa. Claro. Entonces, y era también de alguna manera el conducto regular para llegar a la profesión, para actuar profesionalmente, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero por ahí alguien descubrió, un compañero, me enteré que había descubierto que el Departamento de Cultura del Ministerio de Educación tenía muy escondida una escuela de teatro. Se ve que no le querían dar mucho más, para que no creciera, para que fuera una cosa curricular tranquila. Claro. Me enteré de eso y ahí empecé a los 16 años. Estudié 4 años y posteriormente ya empecé a trabajar profesionalmente. Alguien habló de mí en un elenco, necesitaban un actor joven para una obra para niños. Y ahí alguien habla de mí, que era un muchacho con condiciones. Claro. Me llevan a la compañía esta. Debutamos, tuve el protagonista en esa obra y ahí ya me quedé en el Ictus, que ese era el teatro donde se hacía esta obra para niños, y me dejan contratado ya. La compañía Ictus es una compañía que tiene más de 50 años de existencia en Chile, por la que hemos pasado ya varias generaciones de actores y que De mucho prestigio, ¿no? De mucho prestigio, sí. Alguien la comparaba con lo que era el clan Stivel acá, digamos. algo así. Exacto, porque el Ictus a partir del año 70 intentó, tomando el modelo del clan Stivel, seguir con la actividad en la sala, en el Teatro de la Comedia, y a la vez como grupo hacer un programa en la televisión. Y de hecho eso lo conseguimos. La manivela. La Manivela, que era un programa de humor.